Este podcast es traído a ustedes gracias a nuestro patrocinador, Somos Sigi. Clínica Psicológica en Línea. Somos Sigi. Acompañando desde el alma. Sean ustedes bienvenidos, queridos podcast escuchas, a El Aquelarre. Este es un podcast donde queremos acercar a la psicología a la vida cotidiana. Esos lugares comunes donde siempre ha estado, pero a veces no notamos. Desde los padres, la pareja, los amigos. Y los momentos existenciales, como el miedo a la muerte, la soledad, la libertad o el sentido de vida. Y finalmente la escuela, el trabajo o la familia. Ante todas estas interrogantes, yo, Saúl Nieto, he convocado a una leal cruzada de amigos. Quienes juntos hablaremos, cuestionaremos y compartiremos nuestras experiencias de vida. A veces solo entre nosotros. En otras ocasiones con la grata compañía de colegas y especialistas en áreas donde la psicología es más visible. Y también donde no lo es tanto, pero que sin duda ahí se encuentra. Acompáñenos una vez más, querido podcast escucha, a El Aquelarre. Una pizca de psicología a la medianoche. Debes consumirte en tus propias llamas. ¿Cómo pretendes renovarte sin haber sido cenizas antes? Esto es El Aquelarre, con Saúl Nieto e invitados. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Es verdad, es correcto. Está usted entrando, sin lugar a dudas, después porque seguimos en fiesta, seguimos en fanfarria, seguimos en carnaval, después de haber llegado a cumplir nuestro capítulo número 100, el capítulo 100, el capítulo en donde nos atrevimos a poner una rolita al inicio de este podcast y cantamos a coro We Are the Champions, porque fuimos los campeones al haber rebasado este capítulo número 100. En esta ocasión vamos a remontar para ir por ese capítulo número 200, en el capítulo 101, en donde, como es usual en los capítulos impares, me encuentro esta vez solamente acompañado de una segunda voz. Solo somos dos en este lugar, dos almas en este momento, y además vamos a hablar de un tema picoso, difícil, complejo para ambos, peludo porque hay gatos aquí. Entonces está aquí frente mío sudando la gota gorda. Mucho. El ya conocido y afamado maestro mágico diseñador, Paco Ibarra. ¿Qué onda, mi Paco? ¿Cómo estáis? Muy nervioso. Ok. Porque pues hablan del capítulo 100. Tú y yo sabemos que ese no es realmente el capítulo 100. Es el 100B. Es el 100B. Porque la última vez que estuvimos juntos estábamos tú, yo y otra persona y las cosas no salieron para nada como tenían que haber salido. O salieron como debían salir y por eso hoy nos encontramos aquí para atorarle a un tema que creo que a todos nos cuesta de repente un poco más de trabajo. Siempre será un poco más complicado el atrever a desnudarnos el alma. ¿A ti te cuesta trabajo desnudar el alma, mi Paco? Uy, cualquier cosa, el alma y la piel, cualquiera de las dos me cuesta. Que si me tengo que quitar los calzones, pena. Que si me tengo que contar una anécdota, pena. Que si la vida me dice, enseña la cartera, pena. O sea, muy penudo. ¿Penudo o peludo? No, penudo. Yo digo que ambas, pero está bien. Pues miren, vamos a darle. Estamos retomando y vamos por otros 100 capítulos más. Esto no me va a gustar porque me voy a alburear yo solo. Capítulo 101. La vergüenza de sentirme vulnerable. Uy, ¿sabes algo? Ni siquiera entiendo por qué te estarías albureando. No lo entendí. 101. Ah, ok. Sí, supuse que era por ahí, pero la verdad fue como de... no estaba tan... Mi Paco es un ente inocente. Inocente. Y nada más porque hoy no tenemos a la productora, si no hubiera soltado ahí un chascarrillo para avergonzarme. Ahí está. Yo creo que habríamos de plantear la pregunta obvia. Y evidentemente, como tú siempre te tardas, yo la voy a hacer. Mi Paco, ¿para ti qué sería el ser vulnerable? Ay, te diré que esa es una pregunta muy difícil. Así, espinosa. Sí, tanto así que bueno, creo que antes de esa pregunta, okay, sí la voy a intentar responder. Claro, estoy intentando, no me comprometo. No atorarse, no empinarse para que se la dejen ir toda. Exacto. Pues dar un poquito de contexto de cómo llegamos a este capítulo. A ver, échale. Pues en el que va a ser el capítulo 100 original y vamos a grabar tú, yo y Jorge. ¿Es correcto? Y el problema es que yo empecé a sentir a Jorge como una amenaza. Bueno, en mi defensa,
no lo voy a decir en mi defensa, pero bueno, bajo esa luz en mis ojos, yo empecé a sentir a Jorge muy abrasivo. Ok. Entonces, pues, yo me cerré. Hice primero creo que un drama, bueno, pero tú me dirás porque tú estabas ahí, un drama primero muy de cerrarme en mí mismo. Sí. Después... Confirmo. Después hubo violencia física en mí mismo, hacia mí mismo. Confirmo doble vez. Después fue un drama muy ruidoso para que pudiera llorar. Totalmente confirmo por tercera vez. Y al final pues me di cuenta que, yendo al tema original que era el de merecer, eso se mantuvo igual, pues no se merecer. Así es, ahí está. Mi Paco acaba de ejemplificar a través de una vivencia un poco coartada, pero si no hay necesidad de entrar en los detalles, porque en realidad justo es cuando él lo dice como lo sentía abrasivo, era porque él entre Jorge más preguntaba, yo más me cerraba. Más me cerraba. Es decir, el momento y el espacio justo para atreverse a ser vulnerable, ahí estaba, servido en charola de plata. Y yo no lo quise. Y no lo quiso tomar. No. Y no lo quiso tomar, lo cual en realidad justo se tendría que ser como una de las primeras cosas. ¿Cuántas veces existe el momento, el espacio, el tiempo para que pueda uno darse esa posibilidad y de repente no la toma? O sea, siendo muy prácticos, ¿cuántas veces te has tenido la oportunidad de ser vulnerable y no la cachas? Muy pocas veces. Pero creo que diría, hablando solo en mi persona, es que soy una persona muy ansiosa. No creo. Yo no estoy viendo eso. Entonces, a mí me pasa ese punto muy gracioso. Yo lo considero como hasta una paradoja porque es como lo que yo más quiero es intimidad emocional. Pero al mismo tiempo, aunque es lo que más quiero, es lo que más empujo. Ajá, ¿no? Porque además, por ejemplo, de las pocas veces que me he llegado a abrir, yo lo tengo claro. Esto fue, de hecho, muy al principio del podcast. Fue una vez que estábamos aquí. De hecho, la maestra Ivette no era parte oficial del podcast. Y nos quedamos platicando hasta muy entradas horas de la madrugada. Y al final entramos en temas muy personales. Y la verdad es que si yo me quedé fue más porque estabas tú. Entonces, tú me dabas esa... ese safe place. Ajá, esa onza de seguridad para poder abrir un brownie. Yo recuerdo que fue mucho drama. Yo la verdad es que pues eso ya pasó hace más de un año. Entonces no lo tengo tan presente, pero sí recuerdo que en mi cabeza esos momentos de decidir si iba a responder o no, se sintieron como horas donde hasta pasó por mi cabeza la posibilidad de... O sea, eran como la 1:30 de la mañana, 2. Ya me voy. Ajá, de pararme y decir, ya me voy, aunque realmente... Híjole, surgió una emergencia. Entonces, me doy cuenta que... O sea, sí las puedo tomar, pero la verdad necesito sentir una enorme red de seguridad. No soy esa persona... Aunque me gustaba pensar que era una persona que confiaba en las personas, me di cuenta que es como de... No lo soy. ¿Te gusta que las personas confíen en ti? Sí, pero no devolver Pero devolver el favor, ahí empieza el desmadre. Justo, y fíjense, queridos podcast escuchas, creo que una de las cosas más importantes siempre será que ese es el problema con la primera cuestión acerca de la vulnerabilidad. No estamos equilibrando la balanza. Tan solo pregúntese usted en algún momento, si usted es ese amigo, si usted es esa persona que todas las demás acuden para contarle sus cosas, para llorar con ustedes, pero así, calladamente, Isaac estaría orgulloso de mí porque yo soy ese, o por lo menos era más ese. Y usted no se abre con él, con los otros, usted no está devolviendo ni está equilibrando esa relación. Le está dando miedo vulnerarse tanto como aquel que acudió a usted. Me pegó. Lo sentí aquí. Aquí, mira, así, como un pitote así justo en la cara, así. Por un lado y por el otro. Y por el otro. Y justo... Disculpen, es que se me metió un poco por la garganta. Y justo voy a retomar esa vivencia porque en algún momento yo también peco de lo mismo. Pero fíjate, lo curioso es que creo que actuamos de maneras distintas. O sea, porque cuando tú hablas acerca de que te empujan a vulnerarte, tú te resistes. Sí. Más bien a mí pero te resistes devolviendo el golpe, ¿no? Sí. Un tanto más, ¿no? Como el de hazte para allá, como si me empujaras. Yo la verdad es que más bien lo que voy haciendo es me hago más hacia atrás, me hago más hacia atrás y me hago más hacia atrás. Al punto en el que de verdad ya estoy lejos del alcance de tu mano para que me sigas preguntando si estoy bien, si algo me pasa, si algo sucede. Y esa es una de las que voy a retomar con mi hermano del alma, el Isaac, el maestro Isaac. Porque en algún momento yo me acuerdo que lo veía justo en terapia y la cachetada que te di me la dieron a mí en algún momento. Entonces fui y le conté a Isaac, ¿no? Le dije, güey, no mames,
fíjate que pasó esto, así y asado y el pan tostado. Y entonces él agarra y me dice, pues es que tienes razón. Yo en ese momento creo que me habría primero sentido como muy ofendido porque es como de, tú deberías darme la razón. Ajá, no, no, incluso creo que, fíjate, es que yo lo vivo diferente, pero para mí fue como me dejó así, me empecé a sentir como la boca se me secaba y un frío horrible me recorrió la espina, dicen por ahí. Y entonces le digo, ¿cómo que tienes razón? Dice, sí. Dice, durante todo el tiempo en el que estuvimos en la universidad, yo siempre fui de compartirte y de comentarte cosas. De hecho, él me llegó a conocer y a ver en algunos de los momentos más complicados o complejos de mi existencia, pero estoy seguro y a lo mejor sería interesante preguntarle ahora que lo vea y que venga aquí, como para que esto salga a micrófono, el hecho de que de verdad muy pocas veces yo le dije a él, güey, o muy pocas veces o nulas pocas veces en la universidad, le dije, güey, me siento mal o me está pasando esto. Incluso yo me acuerdo que él me lo dijo, me dijo, es que, porque nos decimos gordos, me dice, oye, mi gordi, es que de verdad era como de yo te podía contar a ti algo y sabía que tú tenías la respuesta, pero yo sentía que si tú me contabas algo, ¿cómo es que yo podía darte a ti una respuesta a ti, oh gran maestro, gurú Saúl? Y esa me dolió porque dije, no mames, o sea, ¿de qué manera me construyo o de qué manera me habría de haber construido si en realidad yo no, o sea, no habría esa posibilidad de que alguien más me dijera que es, o sea, que de verdad yo en verdad me vulneraba, así como tú, también yo pensaba que me vulneraba. Yo te diré que a mí me pasa un poco diferente, porque yo no tengo problema o tanto. No voy aquí a colgarme algo que no tengo, o sea, sí me cuesta mucho trabajo, pero yo sí puedo decirle a la gente como cuando ya considero que son más amigos, o ese punto del hecho de me siento mal, me siento triste. Pero entonces viene la siguiente pregunta, ¿qué te pasa? ¿O por qué? Y entonces ahí como de, no sé. Primer mecanismo del que no le gusta vulnerarse. Desvía la pregunta. Sí, entonces me doy cuenta que tal vez por eso como que yo en mi cabeza me creé la fantasía de no, pero yo sí me abro, pero es como de no, o sea, no me cuesta tanto, o sea, lo reconozco tanto. El llegar a decirte, oye, estoy triste o ese punto, pero ya él como sí tener que abrirme de, pero ¿por qué? O sea, necesito el contexto, es como de, no sé, solo pasó. Ya se me pasa. Después, esa es una primera forma de evadir. O sea, yo empiezo a demeritar, cambio de tema, pregunto otra cosa, te devuelvo la pregunta. ¿Creo? A ver, platícame, pregúntame. No, es que te decir, es que creo que eso es algo con lo que tú, inclusive, pues Daniel, Ivette, y muchos amigos que me conocen, Saúl, Isaac. Yo pensé que iba hacia mí la respuesta. No, entonces sí. Era ese punto de... Confirmo otra vez. Que me dicen de, preguntas mucho. Y es como de, sí, yo pregunto mucho. Sí soy alguien muy curioso, pero... Eres un explorador, pero... Pero no todo ese punto. Yo puedo preguntarte desde las cosas más banales a preguntarte en escenarios fantasiosos de, oye, si tú estuvieras en esto, si te pasara esto... o cómo estás, y por qué. De hecho, a mi psicólogo lo llegaba a desesperar mucho porque parezco un niño pequeño. Dios lo bendiga ese noble hombre. En esa horrible etapa, ya sabes, los terribles 2, que también se le conoce de eso, porque es cuando los niños empiezan con el por qué, ¿no? Quieren el saber la génesis de las cosas. ¿no? Y yo sí he llegado a esos niveles de, ¿pero por qué? Y me acuerdo que la primera persona que sí me lo hizo, o lo tengo más presente, más reciente, fue Isaac. ¿Tu Isaac? Sí, mi Isaac. Es que cada uno tiene uno en su vida. Puede que usted tenga uno en su vida, querido podcast escucha. Tal vez no se llame Isaac, pero... Hay un Isaac. Íbamos en su carro y vamos... no recuerdo por qué platicando, pero... yo le empecé a decir, ¿por qué? Y entonces se desesperó y paró el carro en seco. Y sí, me dijo ese punto de, pues porque quise. Entonces tú respóndeme. A la verga, chingada madre. Sí. Y fue como de, ay, perdón. Ya te terminé de desesperar. Sí. Que fíjate, yo creo que lo primero que tendríamos que hacer es definir qué es la vulnerabilidad. De acuerdo a lo académico. No, ahorita vamos a ver así, ¿no? De acuerdo a lo académico, la vulnerabilidad puede ser vista como la capacidad de ser abierto y honesto con nuestros sentimientos, pensamientos y experiencias. En este sentido, la vulnerabilidad se presentaría como un recurso de desarrollo y de crecimiento personal. Ajá.
Por otro lado, dice aquí, un estado de vulnerabilidad nos permitiría ser capaces de mostrar nuestro verdadero yo a los demás, incluso si eso significa que podemos resultar heridos. Y aquí es donde pues la cosa se tuerce, porque entonces, Sí, nadie quiere que mostrarse vulnerable y salir perdiendo, ¿no? Sí, ¿no? Porque pues al final del día, ¿qué tal si yo te cuento una de mis más salvajes fantasías en un momento de épica vulnerabilidad y de repente pues yo descubro que le estás contando a todos los compañeritos de la escuela? O sea, acabas de describir, mi temor, de mis temores más grandes. O sea, yo me he dado cuenta, lo hablaba la última vez que tuve terapia con mi psicólogo, ese punto de, me pasó con la esposa de un amigo, nos peleamos y le dije, es que, o sea, ya no nos hablamos en ese momento y le dije, es que temo el punto de que esté contando cosas que yo le conté, ¿no? Okay. Y él me dijo ese punto de, pues, no lo sabes, y aún si lo hizo, pues, no puedes hacer nada, o sea, creo que en parte diría que, o en mi caso, una de las piedras, porque son muchas. La primera piedrita. De volverme vulnerable es como de, no podemos como que firmar un contrato de exclusividad. O algo donde, notariado. Casi son secretos de Estado, no pueden decirse. Pero es dar un salto de fe. Y la verdad, dar ese salto de fe para mí, creo que para muchas personas es algo muy difícil porque es esa certeza, ¿no? De, ok, esto acaba por las buenas o por las malas. Pero aquí muere. Y ni siquiera tienes la certeza de si lo están contando, pero esa simple idea asfixiante y ansiosa. Sí. Se vuelve complicada. Fíjate, yo más bien creo que a mí no me gusta la idea de la vulnerabilidad. A mí, así que digan algo. O sea, sí, no digo que no haya pasado por mi cabeza. Aunque usted no lo crea, querido podcast escucha, soy un ente ansioso, ¿eh? Sí lo soy. Pensé que ibas a decir, sí tengo un corazón muy pequeño, o sea, achicado como el del Grinch, pero muy en el fondo ahí es. No, fíjate, está bien y redondito. Más bien el pedo es que le construí un búnker. Entonces, pues de repente está medio cabrón porque tal vez cabe demasiado abajo ese búnker. No, más bien creo que para mí la idea de la vulnerabilidad es, creo que a ti te va a encantar la respuesta. Como he construido esta fortaleza, que darme cuenta que esta fortaleza tiene un punto débil, es como de, madres. Creo que particularmente, por ejemplo, a mí lo que me da un poco en la madre es justo creo que esta parte del permitir mi verdadero yo a los otros. Es que es lo que... Y descubrir que soy un osito de peluche a veces. Es que yo te diría que creo que yo también pensarte que dijiste esa frase, yo lo vi así en el hecho de, pues le cuentas a alguien, ¿no? Algo muy personal. O cómo te sientes realmente. Pero a veces creo que llega esa idea que va relacionada con otros temas que se han hablado del podcast de, pero eso va en contra de la imagen que he cultivado externamente, ¿no? Entonces creo que viene ese conflicto contigo mismo de estoy contando algo que no refuerza la supuesta persona que yo soy. Y después ese punto de le permitir a esta persona algo muy personal, privado, ¿no? Privado. Es como si te digo, me gustan en secreto los pitudos negros. ¿Quién no? ¿A quién no? Pero fíjate, alivia la tensión. O sea, esa es como una de las cosas que si pensamos en por qué es importante, el descubrir creo que, y a lo mejor, mira, me acaba de caer un 20 mientras estoy hablando en voz alta. Creo que tiene que ver con el descubrir que en realidad no estoy solo. Que a lo mejor si yo comparto una intimidad y entonces el otro no la demerita, no la niega y al final del día dice, fíjate que, aunque no lo parezca, a mí también se me cae la baba si veo una vergota negra. O sea, es como ok, o sea, no soy el único pervertido que le gustan ese tipo de cosas salvajes. Sí. No, o sea, y creo que si lo pensamos con cuidado, fíjate, a mí me tocó todavía mucho la época de el ser nerdo es malo, era malo. Sí. ¿A ti también? Sí. No, y entonces como no estar en los momentos de moda era un pedo. Ajá. Que a mí me tocó, lo pensaba hace ratito para cuando venía a grabar esto. Ajá. De esas cosas, ¿no? Y pues tú y yo somos generación millennials. Ajá. De hecho, en teoría, ambos somos, o al menos, sí, porque tú naciste en los 90. Es correcto. Entonces. 91. Ajá. Entonces, el mejor año de todos. En teoría, ambos somos millennials del final. Entonces, de hecho, estamos entre millennials y la generación Z. Centennial. Y cuando veo a la generación Z, que se supone que son más abiertos, entre comillas, ¿verdad? Todo lo que estamos diciendo es entre comillas. Ajá, sí. Cierto, no se hagan. Pero híjole, yo lo pienso, ¿no? Como ahora que lo veo con mis sobrinos o con las pocas personas jóvenes como las hijas de mi jefe que convivo. Okay. Y que ya es el punto de, no, pues por ejemplo, ser gay no es malo, pero él piensa como de,
no, cuando yo estudié en secundaria, ese tipo de etiquetas, nerdo, gay, todo lo que saliera de la norma era muy, muy, muy criticado. Digo, ya lo hemos hablado en otras ocasiones, pero por ejemplo, el hecho de que tenías que ser bueno en el fútbol. Sí. No podías, como que el matado de la clase estaba mal. El que a mí me pasaba, o sea, el hecho de que mi mamá me llevara a la primaria y me recogiera todavía un poco en la secundaria, también no era visto como tan chido. No era nada bien visto. Sí, es como de, ay, todavía eres un niñito. Pues sí, culero. Perdona, ahora que lo piensas, es como de, perdóname que a ti te abandonen tus padres. ¿No te pasa cuando piensas en esas cosas y los prejuicios que había? Es como de, ay, se escuchan de muy ancianos. O sea, yo pensé que ya no me iban a tocar o que no me tocaron cuando, según yo pensaba en retrospectiva, pero es como de, no, sí me tocaron esos prejuicios. Así es, que creo que esa es como una de las primeras cosas, aceptar nuestra vulnerabilidad. Creo que es eso, empezar a aceptar nuestra vulnerabilidad es comenzar a reconocer esas cosas que en algún momento alguien pues trasteó. O sea, les dio un vergazo y entonces llevaron a que generara, como lo hemos hablado en otras ocasiones, a un traumilla. Porque entonces, pues no, nada más se me ocurre un día, no quiero hablar acerca de mis intimidades, nomás porque sí, ¿verdad? Aunque, ¿sabes, Alberta, que dices eso? Pienso en dos cosas. Bueno, yo tengo un trauma que, pues, tú lo conoces porque te lo conté en privado. Sí, señor. Pero, pues, bueno, dándonos un contexto muy general aquí, yo sufrí abuso en secundaria. Ok. Abuso sexual. Chinguen a su madre. Y cuando lo pienso, pues es algo muy fuerte, ¿no? Entonces, muchas de las cosas como que siempre me llevan a ese punto. Pero entonces, pensando en estos días, porque ya sabía más o menos que íbamos a hablar de ese tema, me puse a pensar que hay un pleito muy grande que tiene mi mamá conmigo, sobre todo conmigo. ¿Quién sabe por qué, verdad? ¿Quién sabe? No, pues no. Pero es el hecho de que muchas veces, o sea, de repente yo llego del trabajo o cuando estoy en la universidad y eso y me preguntaba, ¿cómo te fue? Y mi respuesta en automático siempre era, bien. Bien. No, sigue hasta en los mejores momentos de este presente. ¿Qué tienes? Bien. Te ves medio raro. No, yo no tengo nada. Bueno, la mía es yo soy un roble, pero continúa. Sí, pero lo pienso que es como, pero es algo que yo hacía inclusive en la primaria. O sea, inclusive antes de que me pasara este evento al que podría como adjudicarle mucho de eso. Muchas cosas, yo lo hacía desde antes. Entonces, por ejemplo, lo tengo, no sé si es una cuestión de un mecanismo de defensa mío por no querer romper la idea de quiénes son o cómo es mi relación con mis padres, probablemente. Un poco. Pero pienso como, hubo entonces algo que me pasó, tal vez no tan vistoso como el abuso, pero ese punto de decir, o sea, es muy raro que yo comparta el simple hecho de cómo me fue en el día. Es como de, no, o sea, mi respuesta de cajón y a la que me voy a aferrar es... a la que le vas a apostar 100 pesos. Sí. Entonces... Es que, fíjate, creo que desde ahí comienza el proceso del cómo aprendo que ser vulnerable está mal. Porque entonces, como niños, necesitamos ese referente del adulto que me permita sostener que lo que me sucedió no es exagerado, no es tonto, no es aburrido, no es estúpido. Porque si no, de lo contrario, la conclusión a la que voy a aceptar es, en teoría, no debió haberme sucedido algo parecido. Porque entonces el adulto en algún momento, o sea, sí, o sea, en teoría debió haberme... O sea, sé que el adulto, si yo le enseño una cosa medio rara, evidentemente para él, sapiente, lleno de experiencia y de... Pues, ¿cómo le podemos llamar? De madurez emocional. Madurez emocional me va a decir como de, claro, es una mamada lo que me estás diciendo, pero voy a acompañarte en este descubrimiento. ¿Sabes yo qué pienso? Ahorita que mencionas eso, hay una cuenta de TikTok, la verdad no la recuerdo. Si la recuerdo me encantaría darles el nombre, pero... Lo subiremos ahí en el link. Es en inglés y son dibujos hechos a mano, están de hecho muy burdos y son historias en inglés, ¿no? Ok. Entonces hay una... te mandé a ti uno. Que era de un niño que se entera que el vino es hecho de uvas, toma un vino, lo guarda en su closet y al final pues se vuelve una cosa asquerosa, pero él intenta beberlo pensando que si toma eso va a ser más adulto. Bueno, eso es no sé si te acuerdas de ese TikTok. Sí, más o menos. Bueno, tiene otro que lo relaciono con este tema que dice que cuando él tenía como 9 años, entiendo que además el chico pues ya está más grande, porque de las 3 que cuenta él nació como en los 80, pero bueno, él tenía como 10 años y entonces ve en la tele no me queda claro qué es, pero bueno, ve a unos actores sin camisa, ¿no? Y entonces se emociona muchísimo. Y entonces comenta que le cuenta a su abuela muy emocionado y le dice, está en inglés, además medio lo cantan, me encantan esos videos. Entonces dice, abuela, es que vi en la tele a estos chicos que tenían además abdominales, ¿que acaso eso no te encanta? Y dice que su abuela solo se le quedó viendo, parpadeó y dijo, pues a mí no, pero si a ti te gusta, está bien. Creo que eso sería un poco de vulnerarse porque pues el niño literalmente contó en su inocencia algo
Que pues, además para la época en la que entiendo que lo contó era muy... Ajá, y creo que la respuesta, al menos en la versión que él da, pues es bastante madura, ¿no? Como de, pues para mí no, pero... A mí me gustan panzones, ¿no? Pero para ti, pues está bien, ¿no? O sea, creo que... Fíjate, y es que ese es como el mayor problema, porque a veces los adultos no logran entender cuál es el sentido de lo que le preguntan. Porque a lo mejor si este niño está viendo a estos güeyes mamadísimos, tú siendo un niño y si ves unos güeyes mamadísimos, ¿con qué lo asocias? Superhéroes. Pero si yo en mi idea es, mi hijo está viendo hombres con torso desnudo mamadísimos, ¿qué crees que un padre idiota pensaría? Gay. Ajá. Exacto. Y entonces este tipo de cosas, genuinamente, este tipo de cosas son las que al final del día, por supuesto, firmado y sellado, van a hacer que a la hora de que yo quiera platicar cosas, me vaya a dar miedo que mi interpretación no sea lo que yo quiero. Y lo peor de todo es que, por ejemplo, que a lo mejor ese es como una de la que tú bebes y mueres. Es como el de, porque tú te aferras con querer tener la razón. Quiero que entiendas esto. Que te quiero explicar. Ha pasado muy pocas veces. Muy puños veces. Que entonces yo no te estoy entendiendo. Tú me quieres dar una explicación y la constante del adulto que es. Yo tengo la razón. No, estás mal. No, ya sé. Ya mejor dime que eres puto y ya no hay pedo. Y entonces lo que me va a volver a hacer es o una de dos, o me vuelvo retraído y entonces no hablo, o entonces tengo que defender mi punto si es necesario hasta los golpes. Porque tengo que marcar esa posibilidad, tengo que defender ese punto al 100, porque el adulto no me está creyendo, porque el adulto no me está permitiendo esa posibilidad. Y aunque no parece que pase mucho, pues en realidad puede estar pasando un mundo de tal manera que entonces yo voy a tener muchísimo más complicado el abrirme con otras personas. O sea, y no solamente los adultos, o sea, me puedo vulnerar en cualquier etapa de mi vida. Escuchaba una historia de alguien que me decía que él tenía un grupo de amigos en la prepa. No sé cuál fue lo que sucede, no recuerdo ahorita y tal vez es mejor que no lo recuerde al 100%, pero era como un... Pero la historia no te pasó a ti. No, fue en la prepa, o sea, pasó en la prepa. Que este grupo de amigos hizo un periódico moral con todas esas cosas que a él le había contado. ¡Ay, qué ojete! Ajá. O sea, de hecho, si lo pensamos con cuidado, es como el de Chicas Pesadas, esta película de las chicas pesadas, ¿no? Que hacen el libro del mal. Sí. O sea, aunque yo te diré que yo lo veo un poco diferente si lo ponemos en contexto de... Sí, o sea, no es como que... ¿A qué me refiero? Yo el ejemplo que quería dar, o al que me vino a mí en la mente, hablando de Hollywood, ajá, es que en el de Chicas Pesadas son chismes. No son cosas que se cuentan, o sea, muchas de ellas no son verdad, ¿no? Solo son opiniones para denigrar a las otras chicas. Yo lo que pensé, no sé si alguna vez llegaste a ver, que de hecho me recordó también un poco por lo que dijiste, a mí en la prepa me encantaba Glee. Y sin embargo, claro, nadie de mis amigos, y pongo amigos entre comillas porque era la única persona que se habla de la prepa y con la que es como, realmente pude tener una amistad mucho más profunda con él. La desaproveché tontamente, es con Orlando. Pero todas las demás amigas que supuestamente tuve fue como de ni les hablo, ni me interesa cómo están y a ellas tampoco les interesa cómo estoy, pero nunca les conté. Me avergonzaba mucho. Ok. Pero pienso que en Glee hay la segunda temporada está la parte cuando cuentan la historia de Queen y que Queen era una chica obesa. Y entonces ves que Lauren lo descubre y entonces lo usa para intentar humillarla. Pero de hecho creo que ese es el punto. Usa una vulnerabilidad de ella contra ella y cuando ella se apropia de ella, de hecho le consigue más votos para intentar ser la reina del baile. Que es o sea, exacto, o sea, realmente lo que dicen algunos estudios es que en realidad la vulnerabilidad no es un algo que realmente sea malo, sino más bien todo lo contrario. Si nosotros ocupásemos la vulnerabilidad como una herramienta psicológica, como cualquier otra de las herramientas que pudiésemos aprender, descubriríamos que en realidad es muchísimo más sencillo hacerle frente a este tipo de contingencias. Porque entonces, al final del día, o sea, si yo te quiero chantajear y al final me dices, pues públicalo, me vale madre, no me interesa. Pues entonces, ¿qué poder tengo yo sobre ti? Sí, ninguno. O sea, y en realidad más bien creo que te atraviesa con el que las cosas que no queremos vulnerarnos, nos dan vergüenza a nosotros mismos. Y entonces es esa vergüencita la que a la hora de la hora, pues en realidad nos termina de estar comiendo por dentro. Porque entonces no puedo mantener una imagen, digámoslo así, de superhéroe. No puedo ser un roble todo el tiempo. Porque finalmente, pues a mi esposa le encanta molestarme con eso. Porque siempre que me dice, ¿tú cómo estás? Yo estoy muy bien, yo soy un roble. Alto, fuerte, duro.
a través del tiempo me voy a mantener ahí. Y entonces se emputa como no tienes una idea. Y entonces porque ella sí me dice, es que abusas de esa parte. Y pues de repente pues por eso me pasa lo que me pasa, como me enfermo, me dan derrames en los ojos. Particularmente ahora he sentido los estragos de la colitis. Aunque me inflamo. Yo te diré que yo, no sé, me llevo a este tren de pensamiento el hecho de que creo que para igual ser vulnerables tenemos que tener una idea muy clara de quiénes somos. Una de las cosas que no nos gustan, porque llegando a este tema también después de lo que pasó ese primer intento de grabar el capítulo 100 y la siguiente semana. 100A. De hecho, le dije a mi psicólogo, tuve una epifanía que fue como muy liberadora y al mismo tiempo me deja con una incertidumbre muy grande. Yo muchas veces me definí como soy una buena persona. Ahora, ¿qué implicaba ser una buena persona? No lo tenía claro, no sabía qué parámetros. Pedo, ¿no? O sea, pregúntese usted, que de verdad lo sabe definir, porque si no le va a pasar como a mi Paco aquí. Y entonces me di cuenta pensando no, es que no soy una buena persona, porque, o sea, pensé en las situaciones muy entre la espalda y la pared que te he metido a ti, en muchas otras cosas que le he hecho a otras personas. Y al final eso me di cuenta de una buena persona no se habría ido a golpear al baño como me pasó en el capítulo 100. Una buena persona no se habría hecho eso a sí misma. Entonces me di cuenta como de, no, o sea, tampoco estoy en el otro espectro de ser un monstruo. Pero es como, pues creo que estoy en la mitad. Pero entonces fue como de, me sentí tan libre de pensar de no soy una buena persona. Pero al mismo tiempo me quedé como de, bueno. Y entonces ahora que soy. Sí. Entonces, tal vez creo que ese punto para poder ser vulnerable sí tienes que tener como realmente una idea muy clara de quién eres y no intentar definirte a través de otras personas, sino de ti mismo. Pero pues aquí estamos, ¿no? Por eso pasó lo que pasó. Pero fíjate, o sea, en realidad es eso, o sea, el hecho de yo entender que si hay alguien que me está preguntando, pues puedo compartirlo, puede servir para enseñarle a otros. O sea, yo una de las cosas que le digo a Paco es como él es Paco Datos Locos, todo el tiempo. Pero yo lo que siempre insisto es que está bien que des un dato duro, pero pues compártenos de dónde surge o por qué surge. O sea, yo sé que te mueve, o sea, piénselo usted que porque escucha, por algo le llama la atención algo. Me gusta, ¿no? Ajá, o sea, si yo comienzo, o sea, si yo salgo porque comparto la idea de que me gusta Indiana Jones, pues no nada más me voy a quedar con me gusta Indiana Jones y ya. Que eso tiene que ver con vulnerarse. Porque alguien evidentemente va a preguntar, oye Saúl, ¿y por qué te gusta Indiana Jones? Y que yo nada más responda, pues nomás porque me gusta, está chido. Es la cosa más simplona y reducida, ¿no? O te empieza a hablar, no, es que, porque en la película de Indiana Jones, o sea, los datos técnicos que aunque también son divertidos, es como de, ok, pero no es como que tú te dediques a hacer cine. Sí. O hagas algo al respecto del cine como para que te fijes tanto en esas cosas. Tampoco tienes un trastorno obsesivo compulsivo como para hacer foco solamente en ese tipo de detalles. ¿Qué hay? ¿Qué hay detrás? ¿Por qué te llama la atención? ¿Por qué te mueve? ¿Qué te hace sentir? Ese tipo de detalles que pues finalmente hablan al respecto de la vulnerabilidad. O sea, ¿cuál es la cosa que más te cuesta trabajo a ti contar? Elige una. Creo que, por ejemplo, lo que me pasa, no sé si es lo que me estás preguntando, la verdad tal vez entendí un poco mal la pregunta. Pero pues ese punto, ¿no? De que tú lo dices, yo te cuento muchos datos duros y además pues de lo que me conoces, ya el tiempo que llevamos conociéndonos, te das cuenta que yo soy muy cíclico. O sea, ¿a qué me refiero? Me obsesioné de repente un tema y entonces investigo mucho sobre el tema. Hasta que llega el perseverancia cognitiva. Siguiente tema. ¿No? Entonces, pues el tema de los últimos meses me obsesionaba mucho por Catalina la Grande. Claro. Y entonces... ¿quién sabe por qué? Recuerdo que había... Por ejemplo, si lo pienso en ese aspecto, que eso fue... Porque iba a contar lo que te había contado la última vez que hablamos, ¿no? Cuando me dijiste ese punto de, bueno, está bien que me cuentes cosas, pero tienes que personalizarlas, ¿no? Ajá. Y te contaba sobre ese punto de cuando Catalina plagia, gracias. Plagia. La obra de Montesquieu, ¿no? Y entonces, pues me dijiste, bueno, pero eso pasa a ti. Y fue como ese punto de, pues ella lo plagia porque intentaba hacerse parecer como alguien culta frente a la corte, ¿no? Porque pues su hijo ya estaba creciendo y podían destronarla a favor de su hijo. Entonces fue como, pues creo que si hago eso es porque yo necesito ese punto de ser validado intelectualmente por otros, porque inclusive, aunque sé de manera lógica que sé muchas cosas, sé muchos datos muy random, o sea, realmente no, aparentemente muy random, no me considero una persona particularmente inteligente ni interesante. Pero por ejemplo, como para quererlo ahorcar, ¿verdad? Después del capítulo anterior. Pero continúa. Pero, por ejemplo, lo pienso ahorita que me preguntaste, bueno, ¿y por qué en estos momentos estás obsesionada con Catalina? Creo que cuando lo pienso,
Obviamente, voy a decirlo, mi obsesión empezó porque empecé a ver la serie de La Grande. Me gusta, no es tan históricamente correcta, pero me encanta. Y además, Ahí va, hacen los suyitos. El siglo XVIII es un siglo que me encanta. Mágico. Para mí. Pero pienso que creo que me gusta porque al final ves ese punto de que Catalina estaba casada con su esposo, que era Pedro, y al final la destronó porque ella sentía que era mejor que él. Pero creo que eso es, aunque obviamente no estamos casados, pero ese punto a mí me pasa, por ejemplo, sobre todo con mi hermana. Okay. Siento ese conflicto con ella, ¿no? Y entonces cuando la muevo a mí es como de siento ese conflicto porque es como además con mis padres de siento esa, de repente rivalidad de querer demostrarles de soy mejor que mi hermana. Ok. Entonces creo que en este momento diría que es por eso que empezó también esta parte de interesarme mucho por ese tema. Porque puedes aliviar tu sentimiento de angustia a través de esa historia. Ajá. Es el reconocimiento del otro. A mí particularmente, como para hacerlo más condensado y acercándonos al final, no me gusta la idea de vulnerarme entre los otros y ante ello particularmente es compartir lo que me hace sentir mal y ponerme a chillar, porque no me gusta el pensar que en algún momento, nada más fíjate, en algún momento el otro ya no puede estar ahí para acompañarme. Porque el embate de la vida, del tiempo, de los objetivos, de algo que nos separe, eso me causa mucho conflicto. Incluso en algún momento, y se lo compartía a Isaac, o sea, a Isaac invariablemente dentro de lo que platicábamos en nuestras historias de vida fisiológicas y de enfermedades hereditarias, él me abría esa posibilidad, espero no esté quemando nada. Como hay un antecedente muy grande de personas en su familia que desarrollan cáncer. Y entonces en algún momento le decía a él, creo que me cuesta trabajo, aunque yo no sé si eso va a pasar, aunque yo no sé si eso viniera, me causa mucho conflicto el hecho de imaginarte en algún momento a ti tirado en una cama. Y me acuerdo porque estábamos jugando Warzone, o sea, imagínate, nos abrimos nuestro corazón mientras jugábamos Warzone, y entonces estábamos chillando mientras moqueábamos a través del micrófono en una partida de Warzone, en una torre que estaba ahí, jamás se me va a olvidar, creo yo. Y eso, o sea, para mí la vulnerabilidad es qué tal si el otro un día ya no está. Y entonces creo que la idea de tener que volver a desarrollar un vínculo con otro es lo que más me puede. Yo te diré que creo que para mí, lo que me cuesta vulnerarme es ese punto de... es ese aspecto de lo va a contar. Ok. Entonces la supuesta imagen que he cosechado de ti, de mí, ya no va a ser válida, ¿no? Por eso creo que yo lo que sí me quedo con este capítulo es dos cosas. Bueno, creo que tres. Una es el punto de tienes que conocerte muy bien para poder ser vulnerable. ¿Por qué? Porque para que no te... Y aceptarte. Y aceptarte, ¿no? Y para que no te afecte, creo, es dar ese salto de fe, ¿no? O sea, por ejemplo, te digo, yo al final, ese día que intentamos grabar, yo a Jorge, por otras cuestiones, lo empecé a ver como una amenaza, ¿no? Es un monstruo. Y... Una bruja verde. Debí haberle aventado agua, eso es lo que me falló ese día. Lo empezaste a ver como la bruja del Mago de Oz, ¿no? Y pinche bruja verde, la bruja del oeste, ¿no? Bueno, es ese punto. Vamos a pensar que le hubiera contado algo a Jorge. Que, bueno, al final sí lo hice un poco. Entonces sí lo hiciste. Pero, bueno, que no hubiera llegado a ese nivel para tener que contárselo. Creo que era el punto de aún si lo cuento a otras personas es como no me importa porque yo sé quién soy. Entonces, para dar ese salto de fe tienes que estar muy consciente de quién eres. Y otra cosa que no mencionamos antes era el punto de yo apenas estoy entendiendo que es ser vulnerable. Y llevo casi 2 años en terapia y eso fue de hecho el tema de mi última terapia. Llegué con mi psicólogo y le dije, primero lo que quiero hacer es una recapitulación de lo que pasó para ver si lo entendí. Ok. Le dije, y lo siguiente antes de que empieces a hablar es que quiero preguntarte qué es ser vulnerable y ser vulnerable emocionalmente. Le dije, porque ¿cómo voy a hacer algo que no tengo ni siquiera idea de qué es? O sea, es como de, yo he estado aquí 2 años y de repente es como si entiendo algunos conceptos y otros nomás como alumno de escuela como de, ¿me entendió? Ok. Como parte de su resistencia. Entonces creo que les diría como de, si no entienden algo, sí pregúntenlo. Aunque suene muy a consejo de maestro de escuela, si no entienden algo, pregunten qué es. ¿Qué tiene que ver con esto? El vulnerarte, el asumir que no te entendí, güey, explícame. Sí. O sea, porque al final del día, vulnerarnos nos va a permitir cruzar las barreras de la superficialidad. El dejar de quedarnos solo en encimita y empezar a ahondar en nuestros, realmente en los otros, en nosotros y en nosotros. Me va a permitir conducirme a través de una mayor vinculación emocional y una mayor confianza e intimidad con nosotros. Verdaderamente estaría yo desarrollando relaciones más sólidas, más fuertes, que van a resistir los embates del tiempo. Entonces, pues particularmente, pues sí, o sea, necesita usted tener un cierto grado de empatía, respeto, confidencialidad y pues aceptar
pues ciertos prejuicios, porque la neta, o sea, nadie es perfecto. Sí, ¿no? Yo, aunque puedo ser cuasi perfecto, Estoy cerca, pero no. estoy cerca de, y tal vez qué bueno que no soy perfecto, ¿no? Porque si no me volvería loco. Entonces, pues ahí está. Ya lo tiene, querido podcast escucha, pregúntese, cuestiónese, vaya y pregúntele a otros, o sea, tal cual. Oye, ¿tú crees que yo me permito ser vulnerable? Sí, no, ¿y por qué? Contéstame, ¿qué sucede ahí? ¿Qué sucedió en mi pasado que por eso no lo hago? ¿Se identifica con alguna de estas historias? ¿Me lo cachetearon en algún momento? ¿Le hicieron alguna cosa culera? ¿Me cuesta trabajo identificar incluso la persona que de verdad está siendo honesta y abierta conmigo? Todo eso y más puede usted preguntárselo a las otras personas y después lleve a terapia para Claro, que pueda por supuesto. trabajar en esa parte. Mi Paco, échate las redes. Pues ya saben, pueden encontrarnos en Facebook, Instagram y YouTube como El Aquelarre Podcast. Dele like, compartir, seguir, me gusta, guardar publicación, activar la campanita, suscribirse. Recuerda que pueden encontrarnos también en cualquiera de los Plataformas de escuchar podcast. ¿Sería otro Estamos streaming? en Syncon, pues es stream como de podcast chale. Ya me escuché como viejito. ¿No? Entonces, cualquiera de esas, la que sea de su preferencia, adelante, dele like. Un abrazo a toda la comunidad que nos escucha a lo largo del ancho mundo y que le resuenan nuestras historias como campana, porque aquí en México la basura, cuando viene a recoger la basura, lo hace con una campana. Entonces así resuenan estas historias. Vamos por el capítulo ya número 200. Ya nos encaminamos al siguiente centenar. Así es. Un besote y un abrazote a los hoy ausentes, al señor oscuro, al señor tenebroso Dinamita Café Alejandro Varela, porque se le puso un nuevo apodo esta vez. Sí. Ajá, al señor oscuro Oscar Olek, al maestro Jedi Jordi Blanquet y a la maestra Ivette Estrada, alias la Bruja Piruja. Un besote para ellos que hoy se encuentran en nuestros corazones y se perdieron ver nuestras caritas vulneradas. Y Bueno, yo creo que un abrazo a Jorge, que me aguantó ese día. y que muchas te llevó a la cosas. luz, que te llevó a la luz. Un besote también para nuestra bruja mayor. Quiero hacer una mención especial. Ok. Hubo una fanática que Ok. se autodenominó Aqueliver, que nos mandó o nos dio un regalito por ahí. Estaremos subiendo la fotografía por nuestros 100 capítulos. También a otra fanática que también nos compartió ese pastel que usted observó. Y ella hace pedidos, dicho sea de paso, por si usted en algún momento quiere. Se encargó de ella misma, de su propia mano, hacer el pan, hacer la mermelada, hacer el diseño. Se la rifó. Un besote para ustedes dos. Ustedes saben quiénes son y están en nuestros corazones. Muchas gracias por esos detalles que, aunque no los correteamos, los apreciamos un chingo. Muchísimo. Ya se ganaron una playera y una bolsa. Ahora sí, Paco, mata este capítulo con Con la frase de cierre. La frase de cierre. Esa vulnerabilidad de las cosas valiosas es hermosa porque la vulnerabilidad es una marca de existencia. Simone Weil. Ahí está. Ya lo tiene, querido podcast escucha. Cuestiónese, pregúntese y nos estaremos escuchando el próximo martes A la medianoche. Hasta la próxima. Bye.